Este es un video de apoyo de la Mediateca para los estudiantes del CCH Oriente. El tema de hoy es verb to be in affirmative, interrogative and negative forms. El verbo to be en sus formas afirmativas, interrogativas y negativas. Bueno, el verbo to be para los que hablamos español tiene dos significados, es ser o estar. Además, el verbo to be tiene tres formas, es decir, se escribe be o to be, pero no. Para presente lo vamos a utilizar am, are o is. Quizá te preguntes, bueno, ¿y cómo sé cuándo usar am, cuándo usar are o cuándo usar is? Bueno, todo va a depender en base al sujeto del que estemos hablando, ¿sí? Del pronombre o del sujeto del que estemos hablando. Si no recuerdas bien los pronombres, métete a nuestro video de pronombres para que te quede un poco más claro. Bueno, entonces vamos a ver que cada pronombre o cada sujeto tiene su verbo to be y siempre va a ser el mismo, no hay cambios, ¿sí? Vamos a ver los siguientes ejemplos. I am se entiende como yo soy o yo estoy. He is se entiende como él es o él está. She is se entiende como ella es o ella está. It is es eso es o eso está. You are, tú eres o tú estás. We are, nosotros somos o nosotros estamos. Y they are, ellos son o ellos están. Los verbos to be siempre son los mismos para los sujetos, o sea, me refiero a esto, que no van a cambiar en ninguna forma, por lo que es importante que te aprendas cada sujeto cuál es el verbo to be correspondiente. I siempre va a llevar am, he, she o it siempre van a llevar is, and you, we, they siempre van a llevar are. Quizá tú te preguntes, bueno, si el verbo to be tiene dos significados, ser o estar. ¿Cómo sé cuándo significa ser y cómo sé cuándo significa estar? Vamos a ver estos ejemplos. En estos ejemplos, en todos va a significar ser, ¿sí? Y quedan así los ejemplos. I am an English teacher. Yo soy un profesor de inglés. He is an excellent doctor, ¿sí? Él es un doctor excelente. She is a good nurse. Ella es una buena enfermera. It is my lovely pet. Este es mi mascota encantadora. ¿Sí? You are a tall person. Tú eres una persona alta. We are Mexican. Nosotros somos mexicanos. Y they are intelligent. Ellos son inteligentes. Bueno, en este caso, ¿cómo sabemos que significa ser? Porque si nosotros después del verbo to be colocamos una profesión como English teacher, doctor, nurse, ¿sí? Va a significar ser. Y también cuando después del verbo to be colocamos alguna cualidad, ¿sí? O característica como amoroso, alto, mexicano, mexicanos, inteligente, ¿sí? Son cualidades o características. Y también van a significar ser. Es decir, ponemos una profesión después del verbo to be, ponemos una cualidad o característica, entonces significan ser. Ahora veamos ejemplos con el verbo to be cuando significa estar, ¿sí? Vamos a ver las siguientes oraciones. En todas las siguientes oraciones significa estar, ¿sí? I am in England. Yo estoy en Inglaterra. You are in Canada. Tú estás en Canadá. En Canadá. He is at the airport. Él está en el aeropuerto. She is on her car. Ella está en su auto. It is in the box. Está en la caja. You are in trouble. Tú estás en problemas. We are in love. Nosotros estamos enamorados. They are in danger. Ellos están en peligro. Bueno, ¿cuándo va a significar estar? Cuando después del verbo to be tengamos algún lugar o tengamos algún lugar como Inglaterra, Canadá, aeropuerto, carro, ¿sí? Casa, caja, ¿sí? Son lugares, entonces va a significar el verbo to be estar. Y también cuando estemos dentro de situaciones como problemas, enamorados, en peligro, sí, son situaciones y también si las ponemos después del verbo to be, va a significar estar.
Bueno, el verbo to be lo utilizamos para expresar varias cosas. Una de ellas es las profesiones. Vamos a ver ejemplos. I am a teacher. Yo soy un profesor. She is a doctor. Ella es una doctora. We are singers. Nosotros somos cantantes. Y they are dentists. Son dentistas. También nos sirve para expresar características. Vamos a ver. Mary is rich. María es rica. Tom is tall. Tom es alto. The lion is dangerous. El león es peligroso. The school is big. La escuela es grande. ¿Sí? También lo usamos para expresar lugares. Por ejemplo, we are in the US. Nosotros estamos en Estados Unidos. Tom is in Perú. Tom está en Perú. Anne is in Europe. Ana está en Europa. The cat is on the sofa. El gato está en el sofá. Entonces también lo usamos para expresar estas cosas, profesiones, características o lugares. Un uso que es muy diferente entre inglés y español es el uso que tiene el verbo to be para expresar sensaciones o edad. Para los siguientes ejemplos, nosotros en español utilizamos el verbo have, el verbo tener, pero en inglés no. En inglés usan el verbo to be. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sensaciones o la edad que no se puede ver. Es, por ejemplo, decimos, yo tengo frío. Y, chihuahuas, me dicen las personas, si no te lo veo, ¿dónde está el frío? Dice María, yo tengo 40 años. ¿Y dónde se le notan los 40? ¿Dónde se le ven los 40 años por más que la busque? A ver, date una vuelta y no se le van a notar. ¿Sí? ¿Dónde los 40 años? Dice alguien, yo tengo sed. A ver, volteate y todo. No, no te veo la sed. Pues no, no se le va a ver porque son sensaciones internas, ¿sí? Que no se pueden ver. En español usamos el verbo tener, pero ellos usan, los de habla inglesa, usan el verbo to be, correspondiente de acuerdo a cada persona. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? I am hungry. Yo tengo hambre, ¿sí? Se entendería como yo tengo hambre, pero en inglés se dice I am hungry. Mary is cold. María tiene frío, ¿sí? We are thirsty. Nosotros tenemos sed. Ajá. He is 24. Él tiene 24 años de edad. I am daddy. ¿Sí? Yo tengo 30 años de edad. Susie is sleepy. Susana tiene sueño. We are hot. Nosotros tenemos calor. They are afraid. Ellos tienen miedo. Entonces, como te das cuenta, ¿sí? Usan el verbo to be correspondiente para expresar estas sensaciones o la edad. En inglés se usa el verbo to be, en español se usa el verbo tener, ¿sí? Ajá. Para hacer oraciones en forma afirmativa, ¿sí? Usamos la siguiente estructura. Para hacer en forma afirmativa, primero vamos a poner el sujeto, que puede ser cualquiera, yo, tú, él, nosotros, ellos, etcétera, ¿sí? El verbo to be que le corresponde a cada uno de ellos y un complemento acorde a la persona, ajá, y a lo que queramos expresar. Ejemplos, vamos a ver unos ejemplos. They are good students. Ellos son buenos estudiantes. El sujeto es they, el verbo to be correspondiente para they es are y el complemento good students. They are good students. Ellos son buenos estudiantes. Vamos a ver otro ejemplo. Mike is a doctor. Mike es el sujeto, is el verbo to be y a doctor es el complemento. Vamos a ver otro ejemplo. Mary is in New York. María está en Nueva York. Mary el sujeto, el verbo to be correspondiente a Mary is y el complemento es in New York. Ok, muy bien. Y el último ejemplo. The lion is dangerous. El león es peligroso. El león es el sujeto, el verbo to be correspondiente para el león, sí, es is y el complemento es dangerous. El león es peligroso. La forma negativa es igual muy sencilla. Es muy similar a la forma afirmativa, pero después del verbo to be le vamos a poner not, ¿sí? Y ya se hacen las oraciones en negativo. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, decimos, we are not good students. Nosotros no somos buenos estudiantes. Mike is not a doctor. Miguel no es no es un doctor. No es doctor. Mary is not in New York. María no está en Nueva York.
The lion is not dangerous. El león no es peligroso. Ahora vamos a ver la forma interrogativa. La forma interrogativa es similar a la forma afirmativa, nada más que en esta ocasión, para hacer todas las oraciones, siempre que veas un verbo to be en forma afirmativa y la quieras ver hacer en interrogativa, vas a cambiar la posición del verbo to be que estaba después del sujeto, ahora lo vas a poner al inicio de la oración o antes del sujeto. ¿Sí? Entonces, siempre que quieras hacer una oración que esté con el verbo to be, vas a cambiar la posición. El verbo to be va a pasar antes del sujeto, independientemente de cuál sea el sujeto, independientemente del contexto, del complemento. Nada más quieres hacer las oraciones que tengan el verbo to be, que quieran hacer el verbo to be, nada más las vamos a pasar adelante del sujeto. Entonces el verbo to be de cada uno de ellos lo pasamos adelante y ya con eso son las preguntas. Y vamos a poner un signo de interrogación o question mark al final de la oración. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Decimos, ¿are they good students? ¿Son ellos buenos estudiantes? ¿Is Mike a doctor? ¿Es Miguel un médico? ¿Is Mary in New York? ¿Está María en Nueva York? ¿Is the lion big? ¿Es el león grande? Bueno, entonces como viste no es tan difícil hacer la forma interrogativa. Ahora, siempre que hagas una pregunta en este tipo, en esta forma, en la forma interrogativa, ¿sí? Vamos a tener dos opciones para contestar. Vamos a tener la opción sí y no, es decir, yes or not. Tenemos esas dos opciones únicamente. Por eso este tipo de preguntas, cuando hacemos este tipo de preguntas en las cuales el verbo to be lo pasamos antes del sujeto, este tipo de preguntas se llaman yes or not question, porque nada más tenemos dos opciones, yes or not, ¿sí? Es decir, sí o no. Preguntas, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces puse algunas preguntas y las vamos a contestar, ¿sí? Dice, I am hungry. Esa es la oración afirmativa. Yo tengo hambre. Voy a preguntar si tengo hambre. Am I hungry? ¿Sí? ¿Tengo hambre? Y las dos opciones para contestar, yes, I am, o no, I am not. Vamos a ver otro ejemplo. Mary is cold. María tiene frío. Vamos a hacerlo pregunta. Is Mary cold? ¿Sí? Respuestas, posibles respuestas. No, hay dos. Yes, she is, o no, she isn't. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora con we. We are thirsty. Nosotros tenemos sed. Vamos a hacerlo pregunta pasando el verbo to be antes del sujeto. Are we thirsty? ¿Sí? Y vamos a contestar con las dos opciones que tenemos. Yes, we are, o no, we are not. Aren't. ¿Sale? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tom is 24. Tom tiene 24 años. Vamos a hacerlo pregunta pasando el verbo to be antes del sujeto. Is Tom 24? ¿Tiene Tom 24 años? Yes, he is, o no, he isn't. Y por último vamos a ver un último ejemplo, ¿sí? Susie is sleepy. Susana tiene sueño. Vamos a hacerlo pregunta, ya sabemos cómo, pasando el verbo to be antes del sujeto. ¿Is Susie sleepy? Y contestamos como siempre, nada más sí o no. Yes, she is, o no, she is. Bueno, con esto damos por terminado este tema, ¿sí? Si tú tienes dudas o preguntas o quieres profundizar sobre este tema, puedes contactar a la Mediateca. ¿Cómo? Lo contactas mediante el programa de seguimiento integral, es el PCI, ¿sí? Te metes a la página del PCI, buscas Mediateca. Una vez que estés dentro, puedes buscar tener asesorías con alguno de los profesores asesores o entrar a uno de los talleres. Los maestros, los asesores imparten talleres todos los días. Generalmente hay talleres. Tú puedes inscribirte sin ningún problema y sin ningún costo a cualquiera de los talleres que impartan los profesores asesores. También nos puedes contactar por medio del correo del CCH Oriente, de la Mediateca del CCH Oriente, o también por nuestro Facebook. ¿Sí? Nos buscas como Facebook, /CCH Oriente, Mediateca Oficial.
y ahí nos encuentras. Ponte en contacto con nosotros y nosotros te apoyamos para tu aprendizaje de idiomas. Hasta luego, que tengas buen día.